Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy estamos muy cerca del pueblo de Santa María del Puerto, en el concejo de Somiedo, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar la ruta que nos va a llevar hasta el pico más alto del Parque Natural de Somiedo. Se trata de Pico El Cornón, así que vamos a empezar la ruta. Bueno amigos, pues la historia de esta ruta es que pues tenía un par de raquetas de nieve que había comprado hacía tiempo y no había tenido la oportunidad de usarlas, y coincidió que hubo unos días de nevada y pensé que era una ocasión ideal para estrenar las raquetas y al mismo tiempo disfrutar de las vistas desde la cima del Pico El Cornón. Esta vez con nieve. Como sabéis, en el canal existe otro vídeo con esta ruta grabada en vídeo en la que había hecho la ruta, creo recordar que en verano, y me hacía la ilusión de hacerla otra vez, esta vez en invierno, con nieve. Bueno, pues esta ruta no es nueva para mí, la conocía, pero la verdad es que cuando se hace con nieve el paisaje cambia tanto que es relativamente fácil perder el camino, incluso con un GPS, así que hay que tener un cierto cuidado. Bueno, en esta ruta el hecho de no encontrar a nadie y no ver ni siquiera pisadas en el suelo me ponía un poco nervioso, porque no sabía si es que estaba haciendo la ruta cuando no debía hacerla y cuando es un poco peligroso, o simplemente porque la gente no se animó a hacerla.
Bueno amigos, no sé vosotros, pero yo noto un cambio a la hora de caminar con las raquetas. Noto que mis pasos son más cortos y además que tengo que separar un poco las piernas cuando los doy para evitar que una raqueta pise la otra. Así que se hace un poco cansado, la verdad. Bueno amigos, este es mi segundo intento de subir al Cornón. Lo había intentado la semana pasada y me había quedado como a 2 kilómetros, era bastante tarde ya, había un temporal de viento y era muy arriesgado el subir. En esta ocasión venía también con muchísimas ganas, traigo lo de siempre, o sea, raquetas de nieve, crampones, piolet, y venía preparado para llegar. Me quedan unos 750 metros y tengo suficiente tiempo para ir, pero desafortunadamente hay demasiada nieve aquí. Como veis detrás mío, esa es la dirección en la que tendría que seguir. Hay una pared de nieve donde he intentado subir y es imposible. Así que lo voy a dejar por esta temporada. Probablemente lo intente otra vez en primavera cuando haya un poco menos de nieve y las cosas sean más fáciles. En todo caso, ha sido una experiencia bastante bonita el caminar por la nieve y el disfrutar del paisaje, que es una pasada. Quiero aclarar una cosa, al principio del vídeo dije que el Cornón es el pico más alto de Somiedo y me han dicho que no es así, que es por unos metros, pero no es el más alto de Somiedo, quería aclararlo. En todo caso me voy a despedir, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir y en todo caso os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón, hasta luego.